Sabemos que el descubridor de esta cultura fue el arqueólogo alemán Federico Max Uhle. Él descubre en el año de 1902 esta cultura cuando trabajaba un gran proyecto arqueológico en el norte del país, no solamente descubriendo esta cultura, sino otras que se ubicaron en nuestro territorio peruano en la costa norte. Su hallazgo fue fundamental para la investigación del arqueólogo norteamericano llamado Alfred Kroeber. Precisamente él va a explicar la cronología preinca del Perú y precisamente él va a ser uno de los estudiosos que conjuntamente con el peruano Rafael Larco Joyle nos van a dar muchas luces con respecto a esta importante cultura que se va a desarrollar precisamente en una etapa o en un periodo en el cual nosotros conocemos como el intermedio tardío. La cultura chinú aproximadamente se va a desarrollar entre los años 900 y 1470, ¿no? Paralelo a otras culturas semejantes a ellas, como los lambayeque, los chinchas, los chancay, chachapoyas, entre otros. Y precisamente esta cultura se inicia, ¿no? Tras el decaimiento de Huari. Cuando cae este imperio, surgen nuevas culturas regionales, en este caso, ¿no? Como las que te acabo de mencionar, y Chimú no fue ajena a ellos. Vamos a ver ahora las dos principales etapas en esta pequeña línea de tiempo que te he preparado. Vamos a ver que la primera etapa se va a dar entre los años 900 y 1300 después de Cristo, donde encontramos a un reducido grupo asentado en el antiguo valle del río Moche, y su expansión llegó hasta el valle del río Jequetepeque por el norte y el valle del Virú en el sur. La segunda etapa corresponde a una etapa de máxima expansión, luego de derrotar a los Lambayeque o cultura Sicán, la cual fue absorbida por ellos. Dominaron más de 20 valles, desde Tumbes en el norte hasta el río Chillón por el sur, ampliando así su etapa, ¿no?, del crecimiento geográfico. Y a pesar que duró menos espacio en el tiempo, pues obviamente su espacio geográfico va a ser mucho más grande. Su expansión se detuvo en 1470, luego de que el último rey, Chimú, denominado Minchancamán, fuera sometido por el Inca Tupac Yupanqui. Y de esta manera los chimúes van a formar parte posteriormente de nuestro imperio del Tahuantinsuyo o imperio de los Incas. Dentro de la ubicación geográfica, sabemos que el núcleo geográfico de esta cultura fue la costa norte del Perú, principalmente asentándose en el departamento de La Libertad. Inicialmente, como ya te dije, ocupó los valles del río Moche, pero su influencia en su máximo apogeo abarcó desde Tumbes hasta el norte de Lima, y sabemos que su capital fue la ciudadela de barro denominada Chanchan, o en su idioma originario, que se denomina Sol. Vemos en este mapa, en amarillo, el sector o área de influencia de esta cultura, que va desde Tumbes hasta el departamento de Lima. Pero veremos cuáles son los principales sitios arqueológicos y los iremos viendo de acuerdo a los departamentos que en la actualidad se encuentran o localizan. Por ejemplo, en el departamento de Lambayeque ubicamos a Apurlec, el Purgatorio, Zipán, Huacachotuna, Saltur, Pacatnamú y Talambo. Algunas de estas denominaciones ya la hemos visto anteriormente con la cultura lambayeque o sicán, porque recordemos que cuando cae la cultura lambayeque, esta es absorbida por la cultura chimú. En el departamento de La Libertad encontramos Huaca Dragón y además su capital, la ciudadela de Chanchán, que está muy cerca a su capital, Trujillo, en la actualidad. Y más hacia el sur, en el departamento de Ancash, tenemos el resto arqueológico de Tomeque. Continuemos entonces. Veremos las características del Estado Chimú. Son varias. Fue en primera instancia oligárquico, es decir, un gobierno de pocos. Los beneficios eran acaparados por este grupo reducido, ¿no?, con sus propios beneficios, que también se va a ver reflejado en que fue un gobierno netamente despótico, ya que los objetivos de este Estado precisamente eran los objetivos de esta élite o grupo reducido. Ambos se interrelacionan. Además, fue centralista, ya que las riquezas de todo el territorio fueron llevados al territorio Moche, sobre todo a las zonas de lo que hoy en día vendría a ser su capital, Chanchán, ubicado en el departamento de La Libertad.
Además, sabemos que fue un estado consumista, pero principalmente privilegiaban el consumo a estas clases altas. Además, fue imperial. ¿Qué quiere decir? Que emplearon la fuerza y políticas expansionistas para que vayan tanto hacia el norte como hacia el sur para ampliar sus territorios. Además, fue urbano, ya que prueba de ello es su capital Chanchan, que muestra el desarrollo humano en ciudades relativamente organizadas. Vamos a ver también que fue un estado militarista que ayudó, ¿no?, a que este también sea un estado imperial. Vemos que muchas de estas características se interrelacionan. Fue militarista porque se dominó, ¿no? Hubo un dominio gracias a su poderoso ejército, que fueron herederos de sus antecesores los moche. Y finalmente, como lo vamos a ver luego en su religión, como muchas culturas del antiguo Perú, también fue teocrático, que justificaron todo lo que ellos hacían, su forma de vida, su moral y su ética, en la religión. Vamos a entrar ahora a lo que corresponde a la organización social o la sociedad. Los chimú representan, ¿no? Presentan evidencias de una organización de tipo estatal controlada desde su capital, la ciudad de Chanchán. Y en la pirámide social vamos a ver diferentes personajes. Esta estaba jerarquizada como casi todas las culturas del antiguo Perú. Cada grupo social tenía funciones y privilegios muy marcados y establecidos. En primera instancia tenemos al rey o el Chimocápac, quien tenía el poder de disponer el trabajo de la población en obras públicas y residían en las ciudadelas al interior de Chanchán. Este además dirigía la producción y la distribución de todos los alimentos y era precisamente la cima de esta pirámide. En segunda instancia tenemos a los nobles o la nobleza, quienes eran los encargados de la recaudación y administración de los ingresos estatales, el control de los depósitos y los canales de irrigación. Además, acumulaban los bienes y ellos los redistribuían a toda la población. Y en la tercera fase, en la base de esta pirámide, tenemos el pueblo. Sobre la base de esta pirámide social se hallaban los sirvientes, los artesanos y los comerciantes, quienes vivían y trabajaban, ¿no?, en los llamados barrios populares que formaban parte de las ciudades. Y ellos trabajaban tanto en la agricultura como en la elaboración de su artesanía. Entonces vemos que la pirámide o la organización social tuvo características similares, ¿no?, a muchas culturas del antiguo Perú. Dentro del entorno de lo que significa la economía, fíjense ustedes, los chimúes lograron superar las limitaciones de la naturaleza árida de la costa mediante la construcción de canales y represas. Vemos ahí al lado derecho el mapa de lo que sería la ubicación de esta cultura. Sabemos que nuestra costa peruana es un territorio, perdón, muy árido, donde normalmente no suele haber lluvias, y eso fue de alguna manera un motivo, pero sí, de un desarrollo limitado, pero tampoco fue un motivo para que esto sea un problema a la larga. Desarrollaron actividades, principalmente la agricultura y la pesca. En el ámbito de la agricultura, construyeron canales de irrigación para hacer todos los valles cultivables, ampliando así su espacio donde ellos pudiesen cultivar. Y el más famoso es el canal de la Cumbre. Y esto también fue una característica de muchas culturas del antiguo Perú. Aprovecharon los pocos ríos que hay en el litoral peruano para poder ampliar estos campos de cultivo. Luego mencionaré cuáles serán los principales productos que ellos pudieron cultivar. En el ámbito de la pesca, que es una segunda actividad importante económica de los chimúes, emplearon las balsas de totora, ¿no?, porque es muy liviano, porque puede precisamente transportar a estos pescadores con una facilidad por el mar, utilizando la técnica del cormorán. En este tipo de pesca, la técnica del cormorán consiste en utilizar un ave semidoméstica amarrada, ¿no?, y con un aro en el cuello que le impide a esta ave tragar el pescado que caza. Le quita el pescado y la vuelve a soltar para que continúe. Posiblemente el ave utilizada por los moches y chimúes haya sido el ave denominado el guayán, como el que vemos aquí a la mano izquierda. Pero además esta técnica del cormorán fue utilizado por culturas en el otro lado del mundo. Se sabe que en la India, que en la China utilizaban a estas aves para que hagan el trabajo propiamente dicho de los pescadores, de coger los peces y
por lo que te acabo de explicar, facilitó muchísimo esta actividad que también sirvió como base alimentaria. Vamos a ver ahora cuáles han sido los principales, cultivos que tuvieron los hombres de la cultura chimúe. Cultivaron principalmente el maíz, la lucma, las calabazas y los ajíes, alimentos que van a servir para su dieta básica conjuntamente con el pescado, ¿no? Dando ese equilibrio importante. Y además sembraron y cultivaron algodón, utilizándolo principalmente para su textilería. Vamos a ver en el ámbito religioso ahora. Los pobladores de la cultura chimú adoraban principalmente a la luna debido a su creencia que influía sobre el crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo. Incluso creían que la luna era más poderosa que el sol porque ésta iluminaba en la noche, cosa que el sol no hace o no lo hacía. Vamos a mencionar sus principales divinidades. Tenemos la diosa Luna, a la cual ellos llamaron la diosa Shi, también heredada de otras culturas anteriores a ellos. También adoraron al mar, al cual denominaron el dios Ni, al dios Sol, al cual ellos denominan Yang, y finalmente Tierra, al cual denominaron Giz. Pero no solamente fueron estos elementos, ¿no? Los astros o lo que está en el sistema solar e incluso otros planetas que adoraron ellos, sino también adoraban a las momias de los gobernantes y sus ancestros y producto de ello también hacían muchos sacrificios humanos. Entonces, se cumple así que la religión fue un aspecto importante del desarrollo de la cultura chimú, precisamente porque marcaba la vida, repito, y la conducta de ellos en sus actividades cotidianas. Vamos a ver ahora el arte de la cultura chimú. Veremos en primera instancia su cerámica. Ellos fueron herederos de los wari. Los chimúes utilizaron moldes en la elaboración de sus cerámicos. Por ello, es común encontrar un gran número de modelos repetidos en esta cultura, como los cántalos globulares de base ligeramente aplanada, con gollete estribo, y dos rasgos típicos de esta cultura chimú son los siguientes. Siempre se va a ver una pequeña escultura, ¿no? Que adornaba el ceramio, generalmente un monito. Además, el empleo de una nueva técnica decorativa conocida como el paleteado, que consiste que el recipiente, cuando todavía aún estaba fresco, este se golpeaba con una paleta, ¿no? De cerámica que tenía ciertos diseños y dibujos que luego aparecían impresos, ¿no? Y aquí vemos algunas de las características, ¿no? Realizada con la técnica escultórica del bulto, una base cilíndrica y a su vez plana, y con una asa estribo decorada, como ya lo hemos mencionado. Posteriormente, al ser conquistados los chimúes por los incas, se impuso un nuevo tipo alfarero de carácter cusqueño a la tradicional traída por los hombres de Chimú, y se produjo una especie o una suerte de mezcla entre los cusqueños y los norteños de la cultura chimú. Hay muchas vasijas que presentan la decoración típica chimú, pero con la forma de los aríbalos incas. Y a eso lo veremos más adelante cuando veamos la cultura incaica. Entonces, la cerámica también fue un aspecto importante en el desarrollo cultural artístico de los habitantes de la cultura moche. En el ámbito de la textilería, en la confección de los tejidos, ellos utilizaron lana de alpaca y aprovecharon los 7 colores diferentes del algodón nativo, y las técnicas más comunes en los tejidos fueron llanos, las telas dobles, el brocado, tapices, gasas y bordados, además de telas pintadas y tejidos con plumas, ¿no? Y también se sabe de que utilizaron plumas de aves traídas de la selva, ¿no? Hicieron túnicas, cinturones y coronas principalmente para la realeza. Como vemos en las imágenes, vemos que la textilería tenía mucha coloración, ¿no? Ellos emplearon mucho de ello y graficaron también no solamente figuras geométricas, algunas divinidades y también figuras marinas. En el ámbito de la arquitectura, vamos a mencionar lo siguiente. Emplearon, al igual que muchas culturas de la costa peruana, utilizaron como principal elemento el barro para sus edificaciones. Hicieron también pirámides truncas escalonadas,
¿no? Y se caracterizó esta por tener muros muy altos, que incluso algunos alcanzan los 26 metros de altura, son muy altos. La mayoría contaba con largos pasadizos y pasillos, ¿no? Con entradas muy pequeñas, como las que se ven en Chan Chan actualmente. Los diseños son de imágenes de animales como peces y aves, además también de figuras geométricas. Los gobernantes vivieron en los palacios y los recintos monumentales, mientras que el pueblo residía en viviendas de quincha con habitaciones pequeñas. También aquí en la arquitectura se nota un evidente cambio, ¿no? Y distinción entre las clases sociales. Vamos a ver que dentro de sus principales edificaciones veremos algunas imágenes. Tenemos, por ejemplo, la Huaca del Dragón, ¿no? Nótese ustedes sus lindas paredes, la fortaleza de Paramonga, y ni qué decir de su capital, la ciudadela de Chanchán, en sus diversas tomas que en la actualidad pueden ser visitadas en la zona de Trujillo, muy cerca de Trujillo. La ciudadela de Chanchán se caracteriza por un urbanismo, es decir, hacer una ciudad relativamente ordenada. Chanchán es la ciudad de barro más grande de América y esta, como ya te dije, fue la capital política y administrativa de este reino. Y se divide en tres secciones. El área monumental, allí se edificaron 10 ciudadelas y algunas pirámides truncas. El área intermedia, donde vivía la población de cierto estatus social, y los barrios donde se encontraban las viviendas del pueblo. Vamos a ver aquí la reconstrucción, ¿no? Del Palacio Chudi en Chanchán, donde vemos el ingreso principal, el taller textil, las audiencias, la zona de cocina, el gran huachaque o huerto hundido, el mausoleo o tumbas, la segunda platea, los almacenes y una plaza comercial donde recibían a los habitantes de otras culturas para realizar el trueque e intercambio comercial. Ese sería el esquema, entonces, de lo que fue la ciudadela de Chanchán, hecha exclusivamente de barro, ¿no? Y este es el estado de conservación actual de muchos sectores de esta cultura, el ingreso y algunas de las paredes que podemos ver en la actualidad. Vamos a ver aquí una vista aérea de lo que hoy en día se constituye, ¿no? A esta magnífica edificación de los hombres de esta cultura. Y además, ¿no? De ser consideradas como una de las ciudades más grandes del mundo durante los siglos XV y XVI. Pero un dato importante, esta fue declarada en el año de 1986 como Patrimonio de la Humanidad, no solamente del Perú, sino de todo el mundo. Sabemos que la UNESCO es una institución muy importante y tener esta categoría pues eleva, ¿no? A este sitio arqueológico a los más altos estándares, perdón, a nivel mundial. Vamos a ver ahora el ámbito de la orfebrería. Destacó sobre todo por su trabajo con metales, empleando todas las técnicas conocidas como el enchapado, la aleación, la soldadura, el martillado, entre otros, ¿no? Y continuaron, se dice, los hombres de esta cultura con la tradición de los sicanes o lambayeques, ¿no? Alcanzando niveles de suma excelencia. Emplearon principalmente el oro, la plata y el cobre. Además, hicieron la utilización de moldes tan parecidos como los que hicieron en cerámica, ¿no? Hay modelos repetidos. Hicieron máscaras funerarias, objetos escultóricos, vasos ceremoniales y también cuchillos o tumis. El tumi no solamente fue de la cultura lambayeque o sicán, sino también fue parte de la cultura chimú también. Vamos a ver algunas características del tumi de la cultura chimú. Es un instrumento de carácter ceremonial semejante a un cuchillo con mango de forma rectangular. Estaba elaborado en oro, fíjense ustedes, ¿no? La trascendencia que tuvo esta importante pieza del antiguo Perú. Su rostro representa a la de un humano con características de ave, ¿no? Vamos a ver aquí que se utilizaba esta base a manera de semicírculo para hacer incluso algunas trepanaciones craneanas. Y ya los incas, cuando adoptaron este tipo de elementos, lo utilizaron en ceremonias como la del Inti Raymi para hacer el sacrificio del ritual de la llama, ¿no? Haciendo un corte que se le practicaba al animal hasta darle la muerte finalmente. Vemos entonces estos aspectos importantes de la cultura chimú. Muy bien, chicos, espero que hayamos entendido la clase del día de hoy, que haya sido entendida por cada uno de ustedes. Y ahora vamos a estar atentos a las indicaciones que te voy a dar para la actividad del día de hoy.
Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.